Bien, jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar básicamente del tema de errores de medición. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes de medición que podemos encontrarnos y vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer cálculos a partir de ellos. Ese tema si viene en su examen, más no vamos a hacer actividad. Bueno, el primer parte de tenemos que identificar qué es un error de medición. Básicamente un error de medición es la diferencia que tenemos entre una medida real y una medida experimental. Recuerden que las medidas reales son aquellas medidas que obtenemos físicamente de las cosas. Por ejemplo, cuando medimos la altura de algo, cuando medimos las dimensiones de un cuerpo mediante instrumentos, ¿sí? Y tenemos las medidas experimentales, que son medidas que se obtienen a partir de cálculos matemáticos regularmente y pues esas diferencias que hay, ¿no? Bien, las medidas reales y las medidas experimentales pueden tener diferencias por distintos factores. Los más comunes son la calibración de los instrumentos de medición. Como ustedes podrán recordar, existen diferentes instrumentos de medición. O sea, por ejemplo, si ustedes ocupan medir, saber cuánto pesa o cuánto pesa un artículo, regularmente lo que hacen es usar una báscula, ¿sí? Bueno, existen dos tipos de errores. Existen los errores sistemáticos, que son estos errores que se dan porque hay veces que los instrumentos de medición no están bien calibrados. Entonces, como no están bien calibrados, obviamente no van a tener medidas exactas. Y el segundo son los circunstanciales, que esos ya se dan más que nada por nuestros errores, no por errores de los observadores de la medición. Muchas veces pues podemos tener ciertas confusiones con una medición y podemos tomar la medición incorrectamente, no colocar el artículo bien centrado, no empezar a medir la regla desde cero, etcétera, y eso nos provocaría un error de medición de tipo circunstancial. ¿Sí? Vamos a continuar. Existen diferentes tipos de instrumentos de medición, entre los que más resaltan tenemos a la báscula, que básicamente es un instrumento que utilizamos todos los días para medir las masas, cuántos kilogramos llevo de tortilla, cuántos kilogramos llevo de tomate, etc. Existen también los flexómetros, que nosotros llamamos cinta métrica a veces. Básicamente se trata de una especie de instrumento de medición que es como una regla, solamente que con muchos más centímetros, que nos sirve para medir grandes distancias, ¿no? Regularmente se utiliza en construcción, etcétera, en ese tipo de situaciones. Tenemos también el vernier, que a lo mejor han escuchado de él. El vernier es un instrumento de medición también para medir distancias, que es sumamente preciso y que pues regularmente lo utilizan para medir diámetros de las cosas, de las figuras esféricas o circulares, ¿sí? También tenemos la pipeta. La pipeta básicamente la utilizamos en el laboratorio para medir los volúmenes, cuántos mililitros, cuántos litros, regularmente es mililitros y litros, ¿sí? También tenemos, a veces utilizamos en casa vasos medidores. Los vasos medidores también se pueden utilizar, pero regularmente cuando se cocina, las medidas ya se utiliza una medida del sistema inglés, que es la taza. La taza son aproximadamente 250 mililitros, si mal no me equivoco. Entonces es diferente el utilizar una pipeta que nos da las medidas en mililitros, o una taza que nos da 250 mililitros, que obviamente pues va a variar mucho, ¿no? Goniómetro. El goniómetro, jóvenes, básicamente es un transportador, pero con un pequeño aditamento que nos sirve para encontrar la ubicación exacta de una cosa. El termómetro pues lo utilizamos para saber las temperaturas. Regularmente ustedes ya los conocen. Hay dos formas de encontrar un termómetro: en grados Celsius y en grados Fahrenheit. ¿Sí? Esos pueden ser electrónicos, y también tenemos los de mercurio. El manómetro básicamente se trata de un instrumento que sirve para medir las presiones de los gases o de los de los gases que están contenidos en un espacio. Por ejemplo, los gases de un tanque, los gases regularmente el aire de una llanta, etcétera. Este instrumento me sirve para medir cuánta presión está soportando ese contenedor que está guardando todo ese gas, ¿sí?
También tenemos el multímetro, también se utiliza mucho en mecánica para saber qué tanto voltaje está recibiendo cada parte del automóvil. El multímetro regularmente pues nos da qué tantos voltajes, qué tantas corrientes está recibiendo un aparato electrónico conectado a la electricidad. Tenemos el dinamómetro. Este es muy raro. A lo mejor lo usaron por ahí en secundaria. Sirve para saber cuánta fuerza, ojo, fuerza debo aplicar en un instrumento, bueno, en un cuerpo para moverlo a cierta distancia, ¿no? Entonces el dinamómetro, a lo mejor lo observaron por ahí en secundaria. Se trata de eso, ¿no? De un objeto, tiene un gancho donde obviamente ponemos el objeto que vamos a mover y bueno, el gancho es movible aquí adentro y nos dice cuánta fuerza estamos aplicando. Y pues el cronómetro, que básicamente pues ustedes ya lo utilizan mucho. Obviamente es muy raro encontrar un cronómetro de este tipo, regularmente utilizamos el del teléfono, pero el cronómetro básicamente es un instrumento que me sirve para medir la duración del evento, ¿sí? Cuánto tiempo duré corriendo, cuánto tiempo duró la cocción de un alimento, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Vamos ahora sí, ¿cómo calcular las magnitudes de un error? Bueno, dijimos que había dos tipos de errores, sistemáticos y circunstanciales. Independientemente si se trata de un error sistemático o circunstancial, nosotros vamos a tener dos tipos de errores que vamos a encontrar cuando hagamos los cálculos: los errores absolutos y los errores relativos. Los errores absolutos son exactamente qué tanta diferencia existe entre la medida real de un cuerpo y la medida experimental. Por ejemplo, la medida real, vamos a decir que toman un objeto, toman vamos a poner un ejemplo básico, ¿no? Toman una bolsa de, no sé, de frijol, que dice tener 900 gramos, la pesan y esta bolsa al pesarla da 895 gramos. Entonces, ¿cuál sería el error absoluto aquí? Pues obviamente si la medida real es 900 y yo obtuve 895, entonces tengo un error de 5 gramos. A eso se le llama error absoluto. Luego tenemos el relativo, que es básicamente qué tanto porcentaje de error podemos encontrar en los cuerpos. Bueno, en las medidas, más bien. Bien, vamos a ver ejemplos entonces. Solución de problemas. Vamos a leer el primer ejemplo. Dice, se tiene un objeto que tiene una medida real y básicamente nos está aclarando que nos está dando el dato medida real. Vamos a señalarlo, medida real de 15 centímetros. Y al calcularse experimentalmente, o sea que me da la medida experimental, es de 15.6. Aquí ignoren este punto, es un punto gramatical, no es un punto decimal. Encuentra los errores de medición. Bueno, al decirnos que quiere los errores de medición, nos está diciendo que quiere tanto que obtengamos el error absoluto y el error relativo, porque no nos dice uno solo, sino nos dice ambos. Bien, aquí, jóvenes, vamos a empezar a usar un método que vamos a utilizar durante todos los 2 semestres que yo les dé física, que voy a llamarle datos, fórmula, sustitución y resultado. Entonces, estas 4 partes en los ejercicios que ustedes vayan a hacer en el examen, por ejemplo, lo tienen que poner. ¿Sí? Entonces deben de poner básicamente todo eso: datos, fórmulas, sustitución y resultado. Si un ejercicio, un problema que yo les ponga no tiene estos pasos, yo se los voy a marcar como incorrecto. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante ver el procedimiento que utiliza. Vamos a continuar entonces. Bueno, ya tenemos entonces que vamos a utilizar datos, fórmulas, sustitución y resultado. Vamos primero con los datos. Ya dijimos que nos da la medida real de 15 metros y la medida experimental, que no dice centímetros, pero básicamente dice que sea metros, pero pues como tenemos medido en metros aquí, también vamos a suponer que la experimental está en metros. Aunque nos debe de aclarar el problema, ahí fue un error de dedo mío, que no puse que es metros, pero vamos a tomarlo en este caso como metros. Si ustedes ven un problema en que no les dice que está medido, ustedes van a suponer que está medido en la misma medida que tenemos esa misma magnitud. Bien, medida real, aquí dice que real de 15 centímetros y experimental de 15.6. Bien, dijimos que queremos
los errores de medición, que ya dijimos que son el absoluto y el relativo. Para ello vamos a recurrir a las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior, que son que son error absoluto y error relativo. Vamos a solucionar problemas de nuevo. Y bien, ya tenemos entonces que vamos a calcular el error absoluto y el error relativo. Aquí tengo las fórmulas ya escritas. Error absoluto es medición real menos medición experimental, y error relativo es error absoluto entre medición real. Lo único importante aquí, jóvenes, es dos cosas: que las mediciones estén dadas en las mismas magnitudes. Es decir, si la real está en metros, la experimental también debe estar en metros. Si no es así, ustedes tienen que hacer la conversión a esas magnitudes, ¿sí? No debe de quedar en una medida diferente. Bien, continuamos entonces. Permiten aquí, si me permite aquí este asunto continuar, nada más denme permiso. Vamos a continuar en la diapositiva. Perdón, dame aquí otra cosa. Diapositivas, es esta. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora sí aplicamos la fórmula de error absoluto. Dice, error absoluto es medición real, que vale 15 metros. Aquí está. Menos, el menos es de la fórmula, medición experimental, que vale 15.6 metros. Si no están en las mismas unidades, jóvenes, o sea, si no dice metros y metros, centímetros, centímetros, o lo que sea y lo que sea, no van a poder realizar la resta. Solamente se puede hacer si ambas están medidas en lo mismo. Entonces, medimos, restamos entonces. Vamos a la calculadora, que no la veo necesaria, pero en fin, sería, perdón, la puse muy acá, por este lado, sería 15 menos 15.6, y el resultado me da 0.6. Entonces mi resultado aquí sería, mi error absoluto sería de 0.6 metros negativo. ¿Por qué negativo, profesor? Bueno, básicamente porque cuando yo resto siempre me voy a quedar con el signo del número mayor. Como en este caso el 15.6 es mayor al 15, entonces me quedo con el signo del 15.6, que es el negativo. Bien, ya con eso calculamos el error absoluto. Aquí está. Bien, ahora vamos con el error relativo. El error relativo, la fórmula ya la vimos. Error relativo es error absoluto entre medición real. Entonces, si ustedes no calculan primero el error absoluto, no van a poder calcular el error relativo. Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Error absoluto es de menos 0.6 entre medición real, que ya dijimos que es 15 metros. Hacemos nuestra división, vamos a nuestra calculadora. Sería 15 entre, perdón, me equivoco, 0.6 entre 15, ¿sí? Me da 0.04. Entonces mi división me da 0.04, pero me va a quedar negativo porque según la regla de las de los signos distintos me dan como resultado negativo. Como este es negativo y este es positivo, el signo resultante me da 0.04. En este caso no queda con unidades porque el metro se elimina con el metro y el 0.04 solamente es un número sin unidades adimensional. Y ahí están las respuestas, menos 0.6 y menos 0.04. Bien, ¿por qué nos dio negativo ambas respuestas, profesor? Bueno, las respuestas negativas se dan básicamente porque cuando tenemos errores que la medición real es menor a la experimental, o sea, la medición real es menor a la experimental, el error va a ser negativo porque pues la experimental me está dando un error a favor de lo que es la real, que regularmente no pasa. Regularmente la real es diferente, es más grande o mayor que la experimental. Bueno, entonces vamos a continuar así. Siguiente problema dice:
En una medición se obtiene un error absoluto. Aquí me están ya dando un dato. El error absoluto de 0.05 metros. Si la medición experimental, me están dando aquí, es de 18 metros, encuentra la medición real y el error relativo. Bien, primero que nada identifico mis datos. ¿Qué son los datos? Son esa información que me otorga o que me dan en la redacción. En este caso ya dijimos que es el error absoluto y la medida experimental. Me dicen que el error absoluto es 0.05 metros y la experimental 18 metros. Bien, ¿qué es la fórmula? La fórmula básicamente son las indicaciones de la pregunta que me están haciendo. En este caso me están preguntando dos cosas. Sí, me están preguntando la medición real y el error relativo. Entonces quiere decir que necesito dos fórmulas, una de medición real y un error relativo. Si yo recuerdo, no tengo fórmula para medición real, entonces voy a despejar. Bueno, para hacer el despeje procedemos a lo siguiente. Bien, recuerden que despejar, la palabra despejar significa dejar solo, ¿sí? Entonces, yo voy a despejar o dejar solo aquel dato que yo quiera saber. En este caso, la medición real va a ser el dato que quiero saber, entonces lo tengo que despejar o dejar solo. Bien, lo hacemos entonces. Aquí tenemos la fórmula original que dice error absoluto es igual a medición real menos medición experimental. Vamos entonces a hacer el cálculo. Para poder dejar sola medición real, que es lo que quiero saber, la medición experimental la voy a quitar de aquí y la voy a pasar al lado izquierdo con el error absoluto, pero haciendo lo contrario a lo que está haciendo originalmente. En este caso se encuentra negativo o restando, y al otro lado me va a pasar haciendo lo contrario, que es sumar. Y aquí está mi fórmula para medición real. En el caso del error relativo, ahí sí tengo una fórmula tal cual, así que no hay ningún despeje que deba hacer o a nada que deba dejar solo. Vamos a continuar. Bien, sustituimos la fórmula de medición real. No importa si MR está a la derecha o a la izquierda, no pasa nada. Yo lo puse a la izquierda porque es más conveniente. Entonces, medición real es igual a error absoluto. Ya dijimos que el error absoluto vale 0.05, aquí está, más medición experimental que vale 18 metros, aquí está. Sumamos estas cantidades, vamos a nuestra calculadora y sería 18, no, perdón, 0.05 más 18 y el resultado es 18.05. Vamos entonces a poner aquí nuestro resultado, que es 18.05. En este caso me dio positivo. Entonces, este 18.05 que es, pues es mi medición real. ¿Vale? Bien, continuamos. Vamos a continuar. Aquí tenemos